Hola, mi nombre es Darwin Galindo y hoy vamos a desarrollar una aplicación web usando Spring Boot, Angular y MongoDB. Con esta aplicación podrás consultar, crear, actualizar y eliminar tus tareas. Bueno, para comenzar vamos a ingresar a la web start.spring.io para poder generar nuestro proyecto base con Spring Boot. Esta herramienta en línea nos va a permitir realizar una configuración inicial que más adelante podemos modificar. Y para nuestro caso vamos a seleccionar o mantener el gestor de dependencias como Maven, el lenguaje Java, la versión 2.5.5, la versión más estable y la más reciente a la fecha actual. Y podemos también definir la metadata del proyecto. Por ejemplo, en el caso del grupo podemos asignarle p.todotick y en el artifact tareas. Luego podemos también cambiar la versión de Java. Para mi caso voy a seleccionar la 8 porque es el que traigo instalado en mi máquina. En las dependencias vamos a seleccionar Spring Web, Spring Data MongoDB y finalmente Lombok. Ahora hacemos clic en el botón generar y enseguida se descargará un archivo con el nombre del proyecto que contiene la misma. Una vez que hayamos ubicado este archivo comprimido, vamos a descomprimirlo por acá. Esta viene a ser la carpeta de nuestro proyecto que deberíamos abrirlo con el ID de nuestra preferencia. En mi caso voy a abrirlo con el ID Intel EA IDEA, la versión gratuita. Así que esperamos unos segundos o minutos porque Maven empezará a descargar las dependencias que se ha definido cuando configuramos nuestro proyecto inicial. Y una vez que haya finalizado esta tarea realizada por Maven, vamos a crearnos un paquete para poder crear dentro todos los modelos que existen en nuestro proyecto. Así que me creo un paquete llamado model y dentro una clase llamada tarea. Esta clase va a tener tres propiedades que va a ser a la vez un documento. Así que la anoto con document y va a tener las propiedades id, que va a ser de tipo string. También vamos a tener una propiedad llamada nombre y finalmente una propiedad para saber si la tarea ha sido completada. Ahora vamos a anotar id con la notación id que viene desde Spring Framework.data para poder especificar que esta propiedad se trata del identificador de nuestro documento. Luego también voy a anotar la clase con la notación data del Lombok para poder generar los respectivos getters y setters de esta clase. Ahora voy a crear otro paquete para los repositorios y este se va a llamar repo y voy a crear una clase dentro de este paquete llamado tarea repository y de hecho va a ser una interfaz que va a extender de Mongo Repository. Entre llaves defino la entidad con la cual va a interactuar este repositorio y esa es tarea. Luego como segundo parámetro vamos a indicarle el tipo de dato de la llave primaria, en este caso string. Vamos ahora a crear un paquete para los controladores, este se va a llamar controller, va a contener una clase llamada tarea controller. Esta la vamos a anotar con controller y también con request mapping, con la ruta tareas y dentro vamos a implementar los métodos para realizar las operaciones CRUD para nuestras tareas. Y en primer lugar vamos a inyectar la dependencia de tarea repository. Y ahora implementemos el método index. Este método va a retornar una lista de tareas y se va a llamar index. Vamos a usar la notación getMapping para la ruta
raíz que inicia con tareas, así que lo vamos a dejar como una cadena vacía. Luego dentro vamos a retornar directamente consultando a tarea repository y el método findAll. Listo. Eso sería suficiente para poder obtener la lista de tareas de la base de datos. Ahora implementemos un método para poder crear una nueva tarea. Y esta va a retornar a su vez la tarea que ha sido creada. Como nombre le vamos a asignar create. La anotamos con post mapping. De igual forma, con una cadena en blanco porque queremos usar la raíz o la ruta tareas para acceder a este método. Luego vamos a anotarlo también con response status, ya que el código de respuesta cuando nosotros creamos algo en nuestro backend, comúnmente retornamos el código 201. Así que vamos a especificar eso a través de http status.created. Listo. Y como implementación de este método, vamos a retornar directamente el resultado de llamar a tarea repository y el método save que recibe lo que vamos a persistir. En este caso, el método create debería de recibir como parámetro una tarea que va a ser enviado por el usuario. Entonces, esta misma tarea que recibimos, vamos a enviar al repositorio para que persista en la base de datos. Antes de poder continuar, vamos a anotar este parámetro tarea con la anotación request body. Perfecto. Vamos ahora a crear un método para poder actualizar nuestras tareas. Este método también va a retornar la tarea que ha sido actualizada y va a llamarse update. Y como parámetros va a recibir el ID que vamos a mapear en la ruta que se va a enviar al realizar la solicitud para actualizar una tarea. Como segundo parámetro, vamos a recibir los nuevos datos de la tarea. Así que hacemos algo similar que cuando creábamos. Recibimos tarea y vamos a utilizar las anotaciones de la siguiente forma. Put mapping para poder realizar la actualización con el método put y la ruta debería finalizar en el ID de la tarea que deseamos actualizar. Y para poder mapear esta variable, vamos a anotar el primer parámetro con la anotación path variable. Perfecto. Lo mismo para el segundo parámetro, pero con la anotación request body. Muy bien. Como implementación de este método, en primer lugar deberíamos de obtener la tarea que estamos intentando actualizar, pero desde la base de datos. Así que vamos a hacer eso. Y en lugar de llamarse tarea, porque el segundo parámetro ya tiene ese nombre, va a llamarse tarea from db. Va a ser igual a tarea repository find by id. Le enviamos el ID que recibimos y como este se trata de un objeto opcional que es retornado por este método, entonces vamos a hacer un or else throw para poder lanzar una excepción si es que el objeto no es encontrado por ese ID en la base de datos. Para nuestro caso vamos a hacerlo bastante sencillo y lanzamos runtime exception. Nos olvidábamos. El ID es de tipo string, así que vamos a corregir eso. Y ahora sí, continuamos con la segunda parte de esta implementación y enseguida deberíamos de actualizar las propiedades de la tarea que viene desde la base de datos, pero lo vamos a actualizar con los datos que obtenemos en el segundo parámetro tarea que es enviado por el usuario. Así que hacemos tarea from db.set nombre y le asignamos el nombre de tarea. Lo mismo para la propiedad completado. Lo obtenemos a través de tarea. Finalmente vamos a actualizar esa tarea desde la base de datos a través del repositorio con el método save. Enviamos tarea from db
y el resultado de esta operación lo retornamos. Muy bien. Ahora nos faltaría implementar el método para realizar la eliminación de una tarea. Así que después de este método vamos a crear uno nuevo que no va a retornar nada en realidad y va a llamarse delete. Este delete va a recibir como primer parámetro el ID que deseamos eliminar. La vamos a anotar también con delete mapping, que al igual que el método update, vamos a también capturar el ID en la URL. De esta forma podemos identificar a la tarea que deseamos eliminar. Y como en el método update, también vamos a obtener previamente la tarea desde la base de datos. En este caso vamos a cambiar el nombre por tarea simplemente. Y usamos tarea repository y el método delete para enviarle la tarea que deseamos eliminar. Ahora, este método delete debería de retornar un código 204 o en su defecto sin contenido, por lo que deberíamos de usar la anotación response status y el código no content. Perfecto, acabamos de implementar todos los métodos que necesitamos para realizar las operaciones CRUD para nuestras tareas. Pero antes de continuar, debemos habilitar CORS para que nuestro cliente Angular pueda consultar nuestra API de forma que no ocurra ningún error. Así que a nivel de la clase tarea controller, vamos a anotarla con cross origin. Listo. Y para probar nuestra implementación, vamos a abrir la clase tareas application y vamos a correr nuestro proyecto a través del siguiente icono. Seleccionamos la primera opción Run, esperamos a que despliegue, vemos la información en nuestra consola y por supuesto tenemos un error, una excepción de conexión, ya que nos ha faltado realizar la configuración hacia la base de datos Mongo. Para solucionar este error, vamos a abrir el archivo Application Properties y realizar la configuración necesaria de esta conexión. La configuración debería verse algo como esto. Por acá estoy definiendo el nombre de la base de datos, el puerto de conexión y la ubicación de la base de datos. Para mi caso está ubicado en una IP distinta, ya que no lo tengo localmente, y vamos a probar esta conexión. Así que nuevamente despliego la aplicación con este botón. Perfecto, ahora sí no tenemos ningún error. Y para probar los distintos métodos de nuestro controlador, vamos a abrir Postman y realizar algunas solicitudes. Por acá voy a abrir una nueva pestaña y en la URL voy a ingresar localhost puerto 8080 barra tareas y vamos a realizar la consulta. Voy a enviar esta solicitud, parece que tenemos un error y si abrimos la consola podemos identificar dónde está ocurriendo o por qué ocurre este error. Y parece ser que se está lanzando una excepción posiblemente en el controlador, así que abrimos tarea controller y por acá verificamos que puede estar mal y de hecho controller deberíamos de reemplazarlo por rest controller, ¿de acuerdo? Vamos a reiniciar la aplicación, realizamos nuevamente la solicitud mediante Postman y ahora sí, parece que todo está correcto. Como no tenemos ninguna data en la base de datos, vamos a ingresar algunos registros. Así que voy a cambiar el método a post y en body voy a seleccionar row y el formato va a ser JSON. Así que voy a definir las propiedades nombre. El valor va a ser algo como ir a estudiar, programación y el estado completado va a asignarse por defecto en falso. Así que simplemente voy a enviar esta solicitud y ya tengo la respuesta de la creación de un nuevo registro o una nueva tarea. Voy a crear dos más. Inscribirme a los cursos de Todotic. Vamos a enviarlo.
y finalmente repasar la clase de Spring Boot. En este caso vamos a asignarle el valor completado a verdadero. Lo enviamos y listo. Y ahora para poder probar la actualización, vamos a coger este ID, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá en esta ruta. El método lo voy a cambiar también a put y en lugar del nombre repasar la clase de Spring Boot, vamos a agregar a Spring Boot 2 y completado lo vamos a cambiar también a falso. Lo enviamos y ahí tenemos la actualización realizada de forma correcta. Luego vamos a eliminar esta tarea. Así que cambio este método por el delete. La URL lo mantengo ahí. Y no voy a importar en realidad el cuerpo de la solicitud. Envío entonces y listo. Parece que todo está correcto porque el código de respuesta ha sido 204 o no content. Ahora que tenemos creado la API para poder realizar las operaciones CRUD, vamos a crear el cliente a través de Angular CLI. Para esto voy a abrir el directorio donde está ubicado la carpeta de mi proyecto Spring Boot y voy a abrir desde acá la consola mediante cmd y voy a ejecutar el comando ng-new y el nombre del proyecto, para este caso tareas cliente. Enter. Me consulta si voy a utilizar Angular Routing. Para este ejemplo no lo vamos a hacer. Luego Enter otra vez. Enseguida empezará a descargarse los paquetes o las dependencias a través de npm. Mientras voy abriendo Visual Studio Code y arrastro la carpeta tareas cliente que contiene mi proyecto Angular hacia este editor de texto. Voy a dar clic en sí y ya lo tengo ahí. Vamos a esperar a que las dependencias se descarguen totalmente. Y ahora que esta tarea ha finalizado, vamos a ingresar al código de nuestra aplicación y en la carpeta src vamos a abrir el archivo que está ubicado dentro de app y luego app.module y vamos a agregar algunos módulos a nuestro proyecto. Así que vamos a agregar forms module, commons module y finalmente http client module. Bueno, parece ser que este no se agrega de forma automática, así que lo vamos a hacer manualmente. Y listo, guardamos el archivo y vamos a también agregar los recursos de Bootstrap para mejorar la apariencia de nuestra página. Así que nos dirigimos en la web a getbootstrap.com y en la sección de Get Started vamos a copiarnos el estilo CSS y lo vamos a pegar dentro del archivo index.html. Luego del link que existe ahí, también damos el formato. Vamos a cambiar el idioma a español de esta página. Y ya de paso también nos cargamos Font Awesome para poder utilizar los iconos. Así que nuevamente abrimos el navegador, ingresamos a Font Awesome CDN y en esta primera opción vamos a copiarnos este enlace. Nos dirigimos al index.html y luego del link de Bootstrap vamos a pegar lo que acabamos de copiar, damos formato y listo. Guardamos el archivo y ahora vamos a crearnos un nuevo servicio para que interactúe con el cliente HTTP y pueda realizar las llamadas a nuestra API. Así que a través de la consola integrada de Visual Studio Code vamos a ejecutar el comando ng-generate o simplemente la G sdservice y el servicio que se va a llamar app. Enter. Voy a cerrar esta consola y vamos a abrir el archivo que se creó app.service.ts. Por acá voy a inyectar la dependencia del cliente HTTP. Se va a llamar HTTP simplemente.
Listo. Y vamos a implementar las funciones que van a realizar esas llamadas al API. Vamos a comenzar por getAll, el cual retornaría haciendo uso del objeto HTTP y el método get. El tipo de este objeto HTTP debería ser HTTP client simplemente. Así que cambiamos y corregimos eso. Y por acá en el método get debemos definir la URL hacia donde estamos llamando. Así que con unos backticks vamos a ingresar a http://localhost y nuestra API está desplegada en el puerto 8080 por defecto. Y la ruta para obtener la lista de tareas sería a través de tareas. Vamos a usar un punto y coma por acá. Y para poder refactorizar la URL base de nuestra API, vamos a cortar esta parte porque de hecho se va a repetir en todas nuestras llamadas. Y voy a crear una constante fuera de esta clase. Esta constante se va a llamar API base y va a ser igual a esto que acabo de cortar. Y la voy a utilizar por acá. Así que interpolo API base y listo. Ya tenemos la primera función y vamos a continuar con la función para poder crear. Entonces creo un create por acá, retorno mediante el objeto HTTP y el método post. De la misma forma voy a utilizar unos backticks, interpolar API base. También va a terminar en tareas y en este caso vamos a enviarle el objeto que deseamos persistir. Vamos a recibir entonces como parámetro tarea, que va a ser de tipo any. Y esta tarea se la vamos a enviar a la función post. Perfecto. Ahora implementemos la función para poder actualizar una tarea. Y en este caso vamos a recibir dos parámetros. Uno, el ID de la tarea que deseamos actualizar y luego los datos de la tarea. Así que de igual forma voy a copiarme esto de acá y lo voy a pegar dentro de update y voy a actualizar también método apput. Y también voy a utilizar este ID que acabo de recibir como parámetro como parte de la URL. Luego de la ruta tareas voy a inyectar este valor y listo. Finalmente implementemos la función para poder eliminar una tarea. Va a ser bastante parecido a la función update, así que voy a copiarme y lo voy a pegar por acá y corrijo lo que corresponde. Se va a llamar delete, vamos a eliminar el segundo parámetro. El método lo voy a cambiar a por delete por acá. Y no vamos a enviar nada en realidad como cuerpo de la solicitud y guardamos. Muy bien, ahora vamos a abrir el archivo app.component.html para poder modificar la página que se muestra por defecto. Así que voy a borrar todo el contenido de mi aplicación en esta plantilla. Y para poder ver si todo está funcionando correctamente, vamos a pintar simplemente un H1 y un Hola Mundo. Entonces vamos a agregar también la consola integrada de Visual Studio Code y a lanzar la aplicación con el comando ngserve. Ahora accedemos al navegador y a la ruta localhost puerto 4200. Perfecto, parece que todo está correcto. Entonces vayamos al archivo app.component.ts de nuestro componente. Vamos a quitar esto porque ya no lo necesitamos. Y en su lugar vamos a crear una variable llamada tareas, que va a ser de tipo any, pero para un arreglo. Vamos a inicializarlo como un arreglo vacío. Y este componente vamos a implementar onInit. Perfecto. Y también vamos a implementar los métodos que tiene la interfaz onInit para ejecutar enseguida cuando se crea este componente. También vamos a crear un constructor
para poder realizar la inyección de una dependencia que necesitamos, y esto es el servicio llamado app service, y lo vamos a utilizar dentro de ng-on-init de la siguiente forma. Consultamos mediante this.appservice. Por acá nos ha faltado definirlo como privado, y ahora sí, appservice.getAll. Así que llamamos a esa función y nos suscribimos algún cambio, alguna respuesta, y la data que recibimos vamos a asignarle a la variable tareas. Así que usamos this.tareas, va a ser igual a la data que recibimos. Acá me está marcando un error, ya que data debería ser de tipo any también. Guardamos este archivo y volvemos a appcomponent.html. Por acá vamos a crearnos un div con la clase container. Va a tener un padding en el eje Y de 5 unidades. Y vamos a trabajar también con filas. Entonces utilizamos la clase row de Bootstrap. Vamos a tener dos columnas. Una para poder mostrar la lista de tareas y otra para poder crear e incluso editar las tareas que ya existen. Así que utilizamos call md6 para que nuestra página sea responsiva, y vamos a duplicar esto de acá y listo. Dentro de la primera columna vamos a usar un título h3 con el texto mi lista de tareas, y debajo vamos a crearnos un div que va a iterar a través de la directiva ng-for. Vamos a iterar de la siguiente forma: let tarea of tareas, y dentro vamos a pintar tarea.nombre. Esto nos va a servir para poder probar si efectivamente las llamadas hacia el API se están realizando de forma correcta. Así que guardamos, vamos al navegador y ahí está. Se muestran los dos registros que yo tenía previamente y los había registrado haciendo uso de Postman. Volvemos a nuestro proyecto y vamos a darle una mejor apariencia a esta lista de tareas a través de las clases de Bootstrap. Entonces utilizamos la clase card para este caso, un margen inferior de 3 unidades, y dentro utilizamos un div, la clase cardBody, y por acá otro div que va a tener la clase de flex justify content between, y esta clase, este nombre va a estar también envuelto en un div, una clase fwbold para que esté en negrita. Y más abajo vamos a tener un div con la clase textMuted. Vamos a tener dos iconos. El primer icono va a ser fa_edit para realizar la edición. Va a tener la clase cursor pointer. Va a tener el título editar tarea. Vamos a tener también otro icono con la clase fa_trash para poder eliminar nuestras tareas. Cursor pointer con el título eliminar tarea. Perfecto. Y luego de esto vamos a crearnos otro div por acá. Vamos a pintar el estado, si ha sido completado o no la tarea, y si así es, pintamos completado, y si no, pendiente. Vamos a probar y ahí tenemos un mejor aspecto de nuestra aplicación. Vamos a poner por acá un div con la clase margin en el eje Y de 5 unidades, y por acá esta parte vamos a cambiarla.
En lugar de esto vamos a mostrar un small con la clase textAccess y el icono check circle con el texto completado. Y además vamos a usar la directiva ngIf para renderizar este div siempre y cuando la tarea ha sido completado. Caso contrario mostramos no completado. Y luego de este small vamos a usar la etiqueta ngTemplate con el identificador no completado y dentro el small con la clase textMuted y el icono FaFaClock. Ok, y el texto va a ser pendiente. Así que guardamos, volvemos a la página y ahí está. Se logra ver el estado, también el título de mi tarea o el nombre de la tarea, también los controles para poder realizar la edición y la eliminación de cada tarea. Volvemos al proyecto y vamos a implementar la segunda columna para esta página. Así que nos dirigimos por acá y el título de esta columna en un H3 va a ser nueva tarea. Luego un formulario. Vamos a quitar este action y enseguida vamos a implementar la estructura de este formulario para poder crear una nueva tarea. Así que vamos a crear un div con la clase marginButton3 y un form floating. Dentro un input que va a tener el ID nombre, un placeholder llamado nombre, el name igual a nombre, la clase form control y un label por acá para nombre, con el texto nombre. Luego otro div con la clase marginButton 3 unidades y form check. Va a contener también un input de tipo checkbox que va a tener el ID completado, la clase form check input y el name completado. Luego el label para completado que va a tener la clase form check label y el texto completado. Perfecto. Luego vamos a tener un div que va a alinear un botón a la parte derecha con la clase textEnd y un botón dentro con la clase btn, btn primary, btnlg y el texto guardar. Perfecto. Vamos a darle también una clase a este formulario, margin top 5 unidades, y este es el formulario. Perfecto, entonces vamos a implementar todas las operaciones o las funciones en el componente app.component.ts. Así que por acá vamos a implementar unas funciones y vamos a comenzar por create. Entonces para poder crear una nueva tarea usamos appService. La función create y que vamos a enviarle algo. Luego de esto vamos a suscribirnos y enseguida después vamos a cargar otra vez. Cargar nuevamente las tareas. Entonces vamos a hacer dos cosas. Creamos por acá un objeto tarea que va a ser igual a un objeto que va a tener la propiedad ID, va a tener un nombre en blanco, va a tener también el estado completado en falso. Y esto es justamente lo que vamos a enviar a create. This.tarea. Perfecto. Y para poder cargar nuevamente las tareas, vamos a crearnos una función llamada getAll, donde vamos a realizar toda esta implementación. Lo pegamos por ahí, le damos formato y en ng-on-init llamamos a getAll. Perfecto. Por acá actualizamos el código. Vamos a hacer un this.getAll. Listo. Ahí se soluciona el error. Y luego de crear una nueva tarea, vamos a limpiar también el formulario.
Así, this.tarea va a ser igual a, bueno, vamos a copiarnos esto de acá y lo pegamos por acá. Doy formato y listo. Vamos a probar esta implementación, así que volvemos al navegador y por acá vamos a ingresar algo como ir de compras. Presiono Enter, pero se nos ha olvidado que en la plantilla deberíamos de llamar a esa función. Así que en la etiqueta form vamos a utilizar ng-submit para poder invocar esa función llamada create. Perfecto. Volvemos al navegador, nuevamente ir de compras, enter y listo. Ahí está. Parece ser que los valores de esta tarea no se están asignando correctamente. Y eso es porque aquí en este formulario todavía nos falta trabajar mediante ngModel para los inputs. Entonces, en este primer input que corresponde al nombre, vamos a utilizar ngModel de esta forma. Lo asignamos a tarea.nombre. Luego por acá, ngModel igual a tarea.completado. Perfecto. Ahora sí, vamos a crear ir de compras. Enter y listo. Y si creamos uno más, por ejemplo, ir de paseo y lo marcamos como completado, por ahí está renderizándose correctamente. Ahora vamos a implementar la edición de las tareas. Y es así que cuando yo haga clic en este icono, debería de poder visualizar el formulario ya con los datos llenados que corresponden a la tarea en edición. E incluso también poder eliminar mediante este icono la tarea que yo selecciono. Así que volvemos al proyecto, volvemos también a la clase del componente. Por acá continuamos con la implementación. Vamos a crear una función llamada edit que va a recibir una tarea de tipo any y vamos a hacer que this.tarea sea igual a la tarea que recibimos. Esto va a hacer que se inicialice los datos del formulario. Y cuando vamos a guardar y volvemos a la plantilla del componente, vamos a hacer que la palabra nueva tarea vaya a ser dinámico y en lugar de mostrar siempre nuevo, vamos a mostrar editar tarea en su lugar, siempre y cuando la tarea tenga un ID asignado. Así que para este caso usamos interpolación de Angular y consultamos a través de tarea.id. Si lo tiene, entonces seguramente se trata de la edición, sino de una nueva tarea. Volvemos a la clase del componente para realizar la actualización cuando se presione el botón guardar. Vamos a generalizar un poco esta función y en lugar de llamarse create se va a llamar save, ya que va a realizar dos cosas a la misma vez. Va a ser una creación y también una actualización. De igual forma como cuando consultábamos en la plantilla si tenía o no asignado un ID, lo vamos a implementar en esta función. Entonces consultamos si la tarea this.tarea tiene un ID, entonces vamos a realizar la actualización. En caso contrario, creamos, ¿no? Entonces voy a cortar esas líneas y lo voy a pegar por acá. Y la limpieza del formulario, sí, me parece que está fuera de esta condicional. Y voy a pegarlo por acá, pero tengo que actualizarlo por el método o la función update y le enviamos this.tarea.id. Perfecto. Y para solucionar este error de TypeScript, porque el ID puede ser nulo, ya que nosotros estamos atravesando una condicional que significa si llegamos a este punto, entonces quiere decir que el ID siempre va a ser distinto a nulo. Así que por acá voy a utilizar esta expresión y listo. Vamos a volver al navegador y por acá vamos a editar, por ejemplo, ir de compras. Voy a hacer clic en este. Uy, me falta enlazar ese icono con la función editar. Así que voy a dirigirme a la plantilla y por acá
editar, vamos a usar clic y llamar edit. También le enviamos la tarea que se está iterando. Volvemos al navegador y hacemos clic por acá y listo. Ahí ya se está mostrando el formulario con el título editar tarea y también se inicializa el nombre y el estado si está completado o no. Veamos, voy a hacer clic en completado y voy a cambiar ir de compras y presiono el botón guardar. Ahora se limpia el formulario y también se actualiza la tarea. Si yo actualizo, se mantiene esa actualización, pero me doy cuenta también que cuando yo edito una tarea y empiezo a modificar algún valor, empieza también a reflejarse por acá. Y eso en realidad no es correcto. Tendría que actualizarse siempre y cuando yo presione el botón guardar, ¿verdad? Porque si yo actualizo la página se pierden esos cambios. Entonces, para solucionar ese error, vamos a dirigirnos a la clase del componente y por acá, en la función edit, vamos a hacer lo siguiente. Asignamos tarea, un nuevo objeto y desestructuramos los valores de la tarea que recibimos como parámetro. Así ese error se va a solucionar. Probamos en el navegador, hacemos clic en editar en esta tarea y modificamos algo. Por ejemplo, de esta forma o quitamos el check para completado y vemos que esto no se refleja directamente en los datos de la compra. Y si presionamos en guardar, ahí sí. Entonces este sería el comportamiento correcto para lo que buscamos. Ahora nos faltaría implementar la función para poder eliminar nuestras tareas. Esto en la clase del componente. Así que por acá creo una nueva función llamada delete. Voy a recibir una tarea del tipo any y vamos a llamar a appService y la función delete. Le enviamos también el id, en este caso a través de tarea.id. Nos suscribimos a los cambios y una vez se realice correctamente esta operación, vamos a llamar también a la función getAll para volver a cargar la lista de tareas. Luego en la plantilla, por acá, vamos a utilizar clic de Angular y a llamar a la función delete enviándole la tarea que se está iterando. Vamos a guardar, vamos a probar también en el navegador y eliminamos por ejemplo este. Y ahí está, se eliminó. También este que está en blanco, eliminamos, actualizamos la página y vemos que los cambios se siguen manteniendo. Vamos a mejorar un poco la interfaz para mostrar un mensaje de bienvenida en esta página. Entonces vamos a retornar a la plantilla y en la parte superior dentro de este contenedor vamos a mostrar un div que va a tener el texto bienvenido a tareas. Luego este div va a tener las clases rounded, una sombra con shadow, un padding interno de 5 unidades y la clase de flex para utilizar flexbox. Y este mensaje va a estar dentro de un div y a su vez dentro de un h3. Este h3, esta etiqueta va a tener una clase textPrimary y debajo va a haber un subtítulo con la clase textSecondary y el texto. Con esta aplicación podrás consultar, crear, actualizar y eliminar tus tareas. Perfecto. Luego también vamos a mostrar un poco de información. Vamos a utilizar una línea horizontal por ahí y un párrafo con la clase textMuted. Y el texto, esta aplicación fue desarrollada con Spring Boot, Angular y MongoDB. Perfecto. Vamos viendo el resultado de esta implementación. Y así se va viendo nuestra página. Nos falta un margen por acá. Y también nos falta una imagen en la parte izquierda de este mensaje. Para esto vamos a ingresar a UnDraw, una página que tiene
varias ilustraciones que podemos descargarnos de forma gratuita. Vamos a acceder a esta opción. Vamos a cambiar el color. Quisiera cambiar el color de Dotic. Así que utilizo el valor hexadecimal FF535B. Y en búsquedas vamos a utilizar tasks. A ver, vamos a buscar una que se adecue mejor. Me parece que esto está bien. Así que la selecciono, hago clic en descargar y listo. Voy a ubicarlo en el explorador de Windows y voy a arrastrarlo dentro de la carpeta Assets de mi proyecto. Luego voy a cambiar también el nombre a Tasks y lo voy a utilizar en una etiqueta IMG que va a estar debajo de del div con la clase Rounded. Si voy a tener una etiqueta IMG, el source va a apuntar a assets barra tasks.svg, va a tener un width de 250 y de paso también vamos a actualizar el margen superior de esta fila. Si usamos MT5, guardamos, este sería el resultado de nuestra aplicación. Y para hacer que el cursor cambie, cuando lo ponemos encima de los iconos, vamos a agregar algunos estilos dentro de index.html. Así que nos vamos al proyecto, abrimos el archivo index.html y debajo de este último link vamos a crear un estilo y por acá definimos la clase cursor pointer que acabamos de utilizar en los iconos, establecer la propiedad cursor al valor pointer. Luego important, guardamos y ahora sí. Perfecto, acabamos de crear una aplicación donde puedes consultar, crear, actualizar y eliminar tus tareas.